En este video te invito a invertir no solamente en un proyecto en preventa, sino en un estilo de vida. Bienvenidos a Playa del Carmen. Inversionistas, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video de inversiones inmobiliarias. El día de hoy en Playa del Carmen y con una súper amiga que hemos hecho ya videos previos con Ivoncita. Antes de platicar, nos tiene muchas sorpresas el día de hoy, Ivoncita. Permítanme presentar esa Ivoncita. Hola, Osvaldito, ¿cómo estás? ¿Así? Gracias primero que nada por tu tiempo. El principal motivo de este video es que por ahí nos dijeron que hay una sorpresa con ustedes, con los desarrolladores de este nuevo producto que van a sacar, bueno, que ya está en el mercado con algunos inversionistas. Pero antes de platicar de ese nuevo proyecto que ellos tienen y dónde exactamente está, me gustaría empezar con eso. Playacar. Hay muchas personas que buscan en internet, en Google, ¿qué es Playacar? ¿Dónde está Playacar? Para ti, desde tu experiencia viviendo en playa, ¿qué significa estar en Playacar? Bueno, antes que nada, bienvenidos aquí a Agua Playacar. Estamos en uno de los departamentos que tenemos todavía disponibles, un 2 recámaras. Súper. Bueno, Playacar es una comunidad, es como un macro condominio, bastante seguro. Puedes salir en bicicleta, puedes andar caminando libremente a cualquier hora. Yo vivo acá en Playacar y la verdad es una comunidad súper exclusiva, cerca de muchos lugares. Te decía que es como un macro condominio y dentro de este macro condominio donde hay un campo de golf, tenemos condominios. Uno de ellos es Agua Playacar. Este Playacar tiene un circuito aproximadamente de 7 kilómetros alrededor del campo de golf. Y de una zona está todas las residencias, casas, departamentos, y de la otra parte, a la orilla de la playa, ya tenemos la zona hotelera. Entonces, aquí en Playacar puedes encontrar absolutamente todo. O sea, tienes incluso escuelas, casas de cambio, tienes una placita con muchos de souvenirs, restaurantes, incluso aquí enfrente de Agua Playacar tenemos el Oxxo, tenemos un montón de cosas que puedes hacer. Sí, es como una comunidad completa. Ahorita que es una comunidad, hay personas que buscan tener su second home o tener departamentos en Playa del Carmen y cuando voltean a ver Playacar son diferentes precios. Y yo creo, y ahorita que me lo platica Ivoncita, se refiere mucho a eso. Al tener una comunidad cerrada, al tener condominios de gama, nosotros le decimos como un residencial plus, en donde sí el precio por metro cuadrado, y ahorita lo platicamos, el valor de las rentas es más alto. ¿A quién iría enfocado o quién está comprando e invirtiendo en Playacar? ¿Es más para la gente que vive acá? ¿Sí es un negocio el tener un departamento en Playacar y también con ustedes? Sí, esto es como un estilo de vida. Acá, la verdad que viene muchísima gente, extranjeros y nacionales, a invertir aquí a esta zona. Viene huyendo tal cual del frío. Se vienen 6 meses del año y los otros 6 meses se regresan a casa. Pero esos 6 meses es bastante atractivo para ellos porque tienen un rendimiento buenísimo. O sea, pueden poner a rentar su departamento y las rentas son, la verdad, bastante buenas por todas las amenidades que tiene el proyecto. Entonces, te digo, es un estilo de vida, les gusta todo, o sea, todo es como una integración de todo, ¿sabes? Claro, y de hecho, con el hecho de lo que platica Ivoncita, el tema quería ponerle como mucha referencia a lo que era Playacar y para terminar el tema de lo que es la ubicación, no solamente significa el campo de golf, la parte de zona comercial, está cerca del mar. Sí. O sea, aquí mismo ustedes les pueden ofrecer algún tipo de servicio. En este proyecto, que también vamos a hablar un poquito de agua en sus últimas unidades si les interesa, pero también en el nuevo proyecto, ¿hay alguna forma de que ellos o que ustedes los acerquen a la playa o cada quien puede ir como sea? Pues mira, eso es justo lo que más les gusta, la ubicación que tenemos es excelente y eso también puedes irte en carrito de golf porque es una de las bondades que nosotros ofrecemos como una amenidad extra aquí en Agua Playacar. O bien, como les decía en un principio, puedes salir a caminar, puedes salir con tus mascotas, o sea, estamos muy cerca de la playa. Hay que también mencionar que también tenemos 4 accesos a Playacar, entonces puedes irte directamente a lo que es la carretera federal que te va a llevar hacia Tulum o hacia Cancún, tiene centros comerciales, o bien si quieres ir a la Quinta Avenida también te va a llevar a un acceso que tiene Playacar y ahí nada más caminas 2 minutos y ya estás en la zona turística de Playa del Carmen, lo cual es buenísimo para las personas que vienen a vacacionar o incluso a vivir.
Y de hecho, ahorita que Ivoncita hablaba del tema de las amenidades, lo que vamos a hablar en el video del nuevo proyecto y para personas que también estén buscando proyectos en preconstrucción, Agua tiene esa bondad de podernos ofrecer proyectos en Friends and Family, que es lo que vamos a platicar, pero por lo mismo, a las personas que les interese proyecto de estas características, hay algunos detalles todavía que afinar. ¿Y a qué me refiero al tema de las amenidades? Les voy a adelantar solamente el nombre. Sí, sí. Legacy by Agua va a tener amenidades muy atractivas, pero me voy a enfocar un poco más a las amenidades que ya podemos ver, a las amenidades que tiene Agua, de las cuales contamos. ¿Qué tenemos aquí en Agua? Bueno, aquí no serán las mismas, pero a lo mejor alguien se puede dar una idea de cómo ya funciona, ¿no?, el condominio. Justo, eso está perfecto. Agua, como les decía, se caracteriza por todas las amenidades que tienes. Sí. O sea, la verdad es uno de los lugares que tiene un gimnasio espectacular. Muchas de las personas vienen a eso. O sea, incluso nos preguntan que si hay membresías y esto es algo muy exclusivo para los propietarios. Entonces, tienes el gimnasio, tienes una alberca increíble que mide 163 metros de largo. O sea, imagínense, son más de 3 albercas olímpicas que tienen... Todos los departamentos tienen una vista espectacular hacia esa alberca. Sí. Tienes hamacas sobre el agua, tienes fire pits, hay 2 canchas de pádel, que también eso es algo único, porque apenas está creciendo esta comunidad del pádel en Playa del Carmen y bueno, aquí en Agua la tenemos. Y estas amenidades pues se van a replicar en Legacy by Agua. Solamente ahí, como les comentamos, en Legacy by Agua hay que esperar en el transcurso de estos meses para poder encontrar exactamente las amenidades que se van a tener, pero en este momento lo que queríamos platicar y adelantar en este video es simplemente ese tema de poder encontrar estas como joyas escondidas en el tema de ahora sí vamos a entrar un poco con Legacy. Sí. ¿Qué tipos de departamentos se van a ofrecer? Y ahorita Ivoncita nos va a platicar un poco del showroom en el que estamos para tener una similitud de lo que vas a tener en Legacy, pero en Legacy, ¿qué exactamente, qué tipologías va a haber y desde qué valores se pueden iniciar? Y hasta el final del video, si se quedan, les vamos a pasar el tema de las promociones que se tienen si les interesa Legacy by Agua. Claro que sí. Mira, como Agua Playacar tuvo muchísimo éxito, la verdad, acá estamos en un departamento que es doble altura, que son plantas bajas con una vista a los jardines y a las zonas comunes. Esto lo vamos a tener también en Legacy by Agua. Okay. Allá vamos a tener 3 niveles de departamentos. Okay. Plantas bajas con doble altura, tenemos un nivel intermedio donde van a destacar los departamentos de 1 y 2 recámaras. Okay. Y tenemos un tercer nivel donde va a venir un penthouse con su roof privado, con su alberquita, área de asador. Entonces imagínense eso, estar en su terraza con unas vistas espectaculares a todos los jardines, porque eso es otra cosa que también nos distingue. La arquitectura que tenemos, todas las zonas verdes, está como muy tropicalizado a esta zona que es Playacar. O sea, aquí es puro verde. Sí. Entonces, eso es lo que quisieron hacer los desarrolladores. Súper, Ivoncita, súper. Un tema importante que yo platicaba contigo cuando hemos mandado ya la información a algunos de los clientes es que nosotros, bueno, yo inicié en el grupo con ellos al tema de asesor inmobiliario y yo vi solamente el terreno cuando aquí no había nada y platicando con Ivoncita es ese valor de plusvalía en preventa que se tiene al voltear a ver un producto que viene nuevo es bien interesante. No te puedo decir que es el mismo porcentaje que se tuvo con Agua, pero es muy atractivo. ¿Nos atreveríamos a decir algún cierto porcentaje? Sí me atrevería a decirlo, dime. Así como Osvaldo estuvo aquí trabajando y vimos este bello proyecto crecer. Era un terreno. Sí, no totalmente, nada. Era un terreno, vimos cómo creció toda esta zona. O sea, tenemos únicamente renders. Cuando empezamos a vender aquí, para darles una idea, un departamento de una recámara, salimos en $190,000. Ha tenido una plusvalía de un 57%. Wow. Entonces, ahorita hay gente que la verdad lo compró no con la idea de revenderlo. Sin embargo, ahorita hay quienes ya lo han considerado y también han tenido muy buena ganancia de sus propiedades. Claro. Siempre cuando invierten en una propiedad que está en preventa, van a tener una plusvalía garantizada durante la construcción. Y algo interesante es que el desarrollador, Insignia Capital, lo que está haciendo es, tienen una plusvalía programada. Es decir, estamos incrementando los precios cada determinado número de unidades vendidas o cada determinado tiempo. Entonces, eso es una garantía.
Ok, perfecto. Y con esa parte de, es que fue interesantísimo cómo el proyecto creció y sí. Hablaba un poco Ivoncita de lo que es el desarrollador y entrando en lo que es el desarrollador y los tipos de materiales que se van a entregar y cómo se ofrecen los departamentos, cómo se van a entregar estos departamentos de Legacy. Normalmente se entregan equipados, pero muchos nos preguntan exactamente qué significa tener un departamento equipado con ustedes. Bueno, aquí con nosotros les voy a hablar desde la experiencia de Agua Playa Car, porque como bien decíamos, claro. Legacy by Agua está así calientito, entonces no tenemos mucha información al respecto, pero bueno, les cuento cómo entregamos estos departamentos. Equipado para nosotros es, en la cocina van a tener todos los muebles de cocina, tienen un horno de microondas, una estufa, tienen un horno convencional. Súper. Todo es eléctrico, tenemos aires acondicionados incluidos, en las habitaciones les incluyen los closets y todos los muebles de baño. Entonces, perfecto. Lo único que vamos a dejar ahora sí que al gusto de ustedes es el refrigerador, porque eso sentimos que es como algo más personal, ¿no? Porque capaz que a ti que te gusta el de doble puerta, el de abajo, entonces eso ya se los dejamos a su gusto. También tienen un espacio para el centro de lavado, no está incluido, pero les dejamos la preparación. Perfecto. Y adentrándonos un poco más en Legacy, ahorita nosotros nos encontramos en Playa Car, dentro del mega proyecto de Playa Car, y Playa Car se divide en dos fases. Agua está en fase 2 y Agua, o Legacy by Agua, va a estar también en fase 2. Es una esquina, ahorita durante el video les voy a pasar un poco del video de drone de dónde exactamente está el terreno para que ustedes lo ubiquen, y también tienes esa ventaja de que está cerca de una salida y entrada de Playa Car, cerca del campo de golf, los senderos verdes, o sea, ¿qué más todo? ¿Qué más quieren? ¿Qué más le podemos Sí, sí, la verdad está buenísimo. Justo estamos en la fase 2 de Playa Car, entonces tienes accesos, como bien lo dices. En Playa Car tenemos los 4 accesos. Una vez que eres propietario puedes utilizar cualquiera de los accesos, porque pues cuando andas en vehículo te van a dar un tag, entonces es bien fácil el acceso, las entradas y salidas. El tema de las tipologías, iniciamos, nos comentabas departamentos, aquí no hay estudios, son departamentos de 1 recámara, departamentos de 2 recámaras, 3 recámaras habrá. Sí. 3 recámaras también va a haber. ¿Desde qué metraje vamos a iniciar con los departamentos? Miren, de 1 recámara empezamos desde 51 metros cuadrados. Ajá. De 2 recámaras empezamos desde 72 metros cuadrados. En fase 1, que es Legacy by Agua, tenemos estas dos tipologías. Voy a adelantarme un poquito más. Si hay alguien que quiere 3 o 4 recámaras, vamos a tener una segunda fase. Esta fase se va a abrir en un futuro, todavía no tenemos más información, lo que les puedo adelantar es que van a ser 3 y 4 recámaras. Que estén pendientes. Que estén pendientes porque van a venir precios de Friends and Family y como les decíamos, o sea, es la mejor oportunidad de inversión por toda la plusvalía que van a ganar. Y hay un punto antes de terminar el video que se me hace, bueno, tengo 2 puntos. El primero, cuando personas voltean a ver productos en preconstrucción, siempre quieren ver qué ha hecho el desarrollador. Por ejemplo, cuando se inició Agua, el producto o el proyecto se vendió por renders, en llamadas, con imágenes, que los clientes vinieran al terreno, así me pasó con uno de nuestros clientes. Pero ahora, si a ti te llama la atención Legacy by Agua, significa que el proyecto o proyectos previos del desarrollador ya están hechos. O sea, ya entras en una etapa muy temprana, pero ya sabes que el desarrollador está aquí, que ya construyó y que tienes esa certeza de que, o sea, de que se va a entregar. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es súper importante porque proyectos muchísimos, pero eso te da justo eso, la certeza de lo que el desarrollador ya hizo. O sea, aquí cuando hicimos Agua Playa Car, la gente confió en nosotros. Y eso, la verdad, a mí me da muchísima satisfacción, porque ya viendo el producto terminado, comparado con los renders, o sea, superaron las expectativas de los propietarios. Y eso, la verdad, es priceless. Es priceless. Y a las personas que se quedaron hasta el final del video, punto importante, antes de dar los precios, importante, y siempre lo digo en los videos, estos precios son sujetos a disponibilidad. El precio que tú ves en este momento y cuando salga el video en el canal tiene variaciones, va a haber disponibilidad diferente. Ahorita nos va a explicar Ivoncita exactamente cómo sería la ficha que vamos a tener si les interesa
Legacy Bayagua, pero importante, sujeto a disponibilidad, y los tenemos en precios o en pesos mexicanos y en dólares americanos, o solamente... Solamente en pesos. Todos nuestros proyectos están en pesos y ya, bueno, hacemos la conversión. Pero algo también importante de mencionarles son las formas de pago que tenemos aquí en el proyecto. Sí. El desarrollador lo que hacemos es un 30-70. Esto está buenísimo porque tu primera inversión va a ser únicamente el 30% y no tienes que estar pagando parcialidades, ni mensualidades, ni nada más. El 70% lo vamos a hacer hasta que te estemos entregando tu departamento. Entonces eso también está bueno porque, otra vez, ¿no? Tenemos la certeza de que el desarrollador construye y no nada más en este proyecto. O sea, tenemos proyectos en Cancún, en Tulum y aquí en Playa del Carmen. Ahí importante, cuando Ivoncita habla del 30-70, obviamente nosotros siempre queremos tener el mejor precio, ¿verdad? Claro. Cuando se da un 30-70, va el precio que está. O sea, no pidan, chicos, descuentos, no pidan un mejor precio, porque al final el desarrollador solamente te está pidiendo un 30% de la inversión. Él va a absorber en la construcción ese 70%, y cuando llegue la entrega, tú, por medio de un crédito, por medio de un recurso propio que tú tengas, tú liquidas tu departamento. Entonces, solamente como punto importante que deban de saber, los departamentos de una recámara, ya sabiendo el sujeto a disponibilidad, ¿desde qué precio iniciamos? Desde 3.4 millones de pesos. 3.4 millones de pesos, los de una recámara. ¿Los dos recámaras? De 2 recámaras en 4.5. 4.5 millones. Importante, los precios que cada vez que si les interesa ver alguno de los departamentos o quieren más información, nos lo dejen en la descripción. Y si alguien está interesado ahorita, Ivoncita, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si alguien nos llama y nos dice, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa reservar en Legacy, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Mandar dinero, la ficha? ¿Cómo sería? Sí, el siguiente paso es hacer una reservación de $5,000 o 100,000 pesos. Y de ahí nosotros vamos a tener que esperar porque vamos a tener un evento de lanzamiento oficial. Este evento va a ser en el mes de mayo. Ahí van a poder seleccionar el departamento y ubicación de lo que ellos van a decidir comprar. Perfecto. Entonces hay que esperar. Ahorita ya estamos a inicios de marzo, sería abril, mayo. ¿Ellos tendrían que venir o cómo exactamente funcionaría? Porque hay muchas personas que nos ven de los Estados Unidos y si en algún momento dicen, oye, es que me interesa, quiero comprarlo, pero no puedo ir en este momento. ¿Cómo funcionaría ahí? Miren, ahí Osvaldito los va a representar y yo con gusto les voy a ayudar para escoger las mejores unidades. Perfecto. Sí, entonces, o sea, no tiene que ser presencial, ¿sabes? Eso, no presencial. Exacto. Solamente es nosotros en su representación podemos revisar y con Ivoncita siempre le hemos hecho así, ver cuáles son las mejores ubicaciones dependiendo de lo que va como reservándose. Correcto. Porque al final, en este momento, ya hay varias unidades reservadas. Esa es una realidad. El proyecto se está vendiendo solo porque hay personas, clientes, dueños que están enamorados de agua y están enamorados de lo que hace Grupo Insignia Capital, y por lo tanto solamente cuando viene algo nuevo es como lo tomo. Entonces sí esperar a que esas reservaciones entren y que por lo tanto, si tú es tu primera vez o ya te quedaste con las ganas en el primer agua, puedas entrar a este nuevo proyecto de Legacy Bayagua. Así que algo que se nos haya olvidado decir, Ivoncita, algo que les quieras decir a estas personas que nos están viendo. La verdad que estos proyectos que tenemos de portafolio, les decía que tenemos en toda la Riviera Maya, son garantía. Yo tengo ya casi 7 años trabajando con ellos y la verdad me encantan los proyectos. Como les decía, hemos superado expectativas, dense la oportunidad. Y si lo buscan como una inversión, como un estilo de vida, como casa de retiro, o sea, este es el lugar. Garantía en calidad, garantía en servicio, garantía en entrega. De hecho, si quieren venir a conocer agua en su visita, si vienen de vacaciones o si de verdad vienen a conocer proyectos inmobiliarios, no dejen pasar la oportunidad de contactarnos, de poder entrar a dar un recorrido a lo que es agua. O si están en Tulum, conocer los proyectos que se tienen en Tulum, y con eso ya ustedes puedan sentirse con esa confianza, esa paz mental que personas cuando invierten en preconstrucción hacen. Es como, oye, pero si van a entregar, si lo van a construir, ¿qué han hecho? Aquí ya lo pueden ver, y tanto con Ivoncita, con su servidor, lo pueden hacer. Así que, chicos, muchísimas gracias por ver este video, Ivoncita. Gracias a ti, Osvaldito. Gracias por ver este video. Si les gustó, déjenos un like, comenten para saber cuál de las tipologías les gusta más. Y un punto importante, antes de cortar el video, yo estoy enamorado de este departamento, y la verdad, ahorita que nos lo muestres,
De estos sí vas a tener disponible, correcto. Y creo que son de los primeros departamentos o como de las tipologías que más se reservan porque es un doble altura. Totalmente. Estos sí los vamos a tener en Legacy by Agua. Incluso aquí en Agua Playacar todavía tenemos disponible de este estilo. Este es el único de 2 recámaras que nos queda disponible y tenemos 3 y 4 recámaras. Entrega inmediata. Perfecto. Entonces sí va a haber en Legacy. Aquí tienes disponible todavía en Agua. Ahorita vamos a pasar parte de las imágenes, tomas de las amenidades. Aquí, por ejemplo, un double height como este de 2 recámaras, ¿en qué precio inicia? Por si alguien está listo y quiere ya mudarse a playa o empezar a rentar su departamento, ¿cuánto tendría que invertir? Tendrías que invertir 8.9 millones de pesos. Miren, chicos, con de verdad, todo. con todo lo que significa el proyecto Agua, si ustedes hacen o si ponen en balance qué exactamente es lo que necesitan para tomar la decisión, créanme que por tema de rentas vacacionales, por tema de vivirlo, por tema de exclusividad, de privacidad, vale muchísimo, muchísimo la pena. Así que bueno, ya nos metimos un poquito más, pero muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.